Se nos presenta una confesión, donde nuestro protagonista se encuentra en un dilema, debido a que si acepta, será eliminado, pero si se niega, la Tierra será destruida. Aunque antes retrocedamos en el tiempo, donde nos explican que hace 10 años un portal se conectó a nuestro mundo, trayendo consigo la posibilidad de unir otros mundos al nuestro. Ya que este suceso se vio incrementado por el regreso de reencarnados, lo que generó cada vez más portales. Y en consecuencia, diversas razas lograron hospedarse en nuestro mundo, lo que llevó a que pudieran convivir con la humanidad. Pero esto no le interesa a nuestro protagonista, Itou Kazuki, que en este momento se encuentra en una confesión no muy cómoda que digamos, ya que esto le ha pasado bastante seguido por el hecho de que se encuentra en un internado solo para chicas y además él es el único profesor hombre en ese sitio. Y puesto que es el único, la mayoría de las chicas se le declara porque lo ven como la única opción posible para poder experimentar qué es el amor, aunque él sabe que al salir las chicas a la sociedad no lo verían como posible pareja, ya que es alguien muy simple y además de eso no quiere arriesgarse a perder su empleo. Conociendo toda esta información nos vamos a la confesión, que termina con un completo rechazo a la chica que intentaba declararse. Aunque ese mismo día, la directora lo manda llamar para informarle que se sumará una estudiante extranjera del otro mundo a su clase. Por lo que pasamos al día que se integrará, donde antes de comenzar la clase, Kazuki les menciona a sus alumnas de la chica transferida dando una sorpresa a la clase. Y sin más espera, se nos revela a la chica transferida, llamada Lumis Magna Overlelonge, a la cual le vamos a decir Lumis, quien es la hija de la poderosa y temida señora demonio Lumianes. Con eso dicho, toda la clase queda impactada y asustada, por la reputación de su madre, pero esto no dura mucho, ya que todas las chicas se empiezan a interesar en ella. Ahora pasamos a la habitación donde reside Kazuki, donde vemos que llamó a Lumis para preguntarle en qué podía ayudarle, o si tenía una petición, ya que es la primera vez tratando con alguien del otro mundo. A lo que ella revela que le interesa eso que llaman enamorarse, ya que es la razón principal por la que se encuentra estudiando en ese mundo, esto deja desconcertado al protagonista. Por lo que Lumis procede a explicar con más detalle, y vemos que se refiere a un manga de romance que le gusta leer, pero el protagonista no comprende por qué le gusta algo así diciendo que ese manga es algo tonto, haciendo enojar a Lumis enseguida. Esto hace cambiar de opinión a Kazuki al ver lo atemorizante que puede ser. Por lo que intenta arreglar lo que dijo, y al decir eso, hace que Lumis se ilusione por poder experimentarlo, preguntándole a Kazuki si podría llegar a vivir un romance como el manga. Esto hace que el prota recuerde vagamente que en el país de Lumis solo existen matrimonios arreglados, por lo que no puede culpar que tenga ese sueño de experimentar qué es el amor. Sabiendo eso, el protagonista le da su apoyo de que podrá lograrlo. Después nos encontramos al protagonista comiendo y divagando en sus pensamientos acerca de Lumis, pero en eso se va acercando una mujer que lo somete con un arma. Aunque al estar más calmada la situación, la mujer se presenta como Satou, de la división de contramedidas del otro mundo, para luego pedir el apoyo de Kazuki. La causa es que la Tierra está en peligro, ya que la gran señora demonio declaró que si hacen llorar a su hija, destruirá el mundo, y al tratarse de ella siempre cumple lo que dice. En eso Kazuki menciona el por qué no le otorgan un guardaespaldas o algo similar, porque cualquier acción que la haga llorar podría ocasionar la aniquilación, pero se nos dice que Lumis no quiere ser tratada diferente, por lo que no se aplicaron esas medidas. Y por esa razón necesitan su ayuda, aunque también es porque la agencia de contramedidas ya no tiene presupuesto suficiente, así que Satou le pide cooperar en esta misión ultrasecreta para evitar que Lumis llore. Y sin más que hacer, él acepta. Por lo que ahora pasamos a la siguiente clase, que es la de deportes, donde se encuentran jugando voleibol. En eso Kazuki se pregunta si esas actividades no son peligrosas para Lumis, ya que se podría caer o ser golpeada por el balón. Y para su suerte eso último sucede, y a lo que vemos el golpe fue muy duro, lo que casi provoca que Lumis llore, pero su orgullo se lo impide, a lo que fue una total salvada. Y continuando con la clase, Lumis quiere seguir jugando. Por tal motivo Kazuki le sugiere que puede servir el balón para comenzar la jugada. Aunque ella no conoce cómo hacerlo, por ende le explican y hacen énfasis en que golpee la pelota con todas sus fuerzas, por lo que eso hace. Demostrando así porque tiene un gran poder y ocasionando un gran agujero en la pared, pero bueno, ya tenemos otra entrada para el gimnasio. En eso pasamos con Kazuki, que aún está pensando en todo el alboroto ocasionado por Lumis, pero en eso acuden algunas de sus estudiantes con él, para comentarle que, si Lumis puede ser retirada de la clase porque al demostrar su poder, asustó a todas las chicas.
por lo que Kazuki se espera lo peor, y al entrar al salón, ve que todas se alejaron de ella, exiliándola. Pero en eso Loomis, que casi estaba a punto de llorar, confronta a todas sus compañeras diciendo que no sabe muchas cosas de este mundo, y fue demasiado lejos, aterrorizando a todos, por lo que ella piensa regresar al otro mundo. Pero en eso Kazuki toma toda la culpa sobre lo que pasó, ya que le dijo a Loomis que usara toda su fuerza en ese momento, demostrando así que es inocente, y confirmó que Loomis también se puede contener. Por lo que les da el ejemplo con un apretón de manos, y para asegurar también la abraza para que vieran que no es aterradora. Este abrazo sorprendió a toda la clase, haciendo que terminen por aceptarla. Pero los problemas apenas comenzaban. Pasa una semana desde su llegada, y vemos a Loomis comentarle a sus nuevas amigas que se siente algo especial cuando mira a Kazuki, nuestro protagonista, haciendo que sus amigas se interesen en el tema, mencionándole que lo que siente es amor, por lo que dan la sugerencia que se le confiese. Pero en eso vemos a Kazuki que accidentalmente escuchó lo que estaban hablando, aunque él no le da importancia porque, si se le declara, solo podría rechazarla. Sin embargo, en eso comprende lo problemático que sería si llegara a suceder. Pasamos a la habitación de Kazuki donde se encontraba Satou, la cual también le confirma del gran problema que sería, ya que si se le declara sí o sí la iría a rechazar, ocasionando que Loomis llore. Y aquí también nos enteramos de otra cosa mala para nuestro protagonista, ya que, si llegara a aceptar la confesión de Loomis, sería obligado a casarse con ella, pero ese no es el problema en cuestión sino lo que viene después, debido a que el esposo tendría que ser comido por ella, y no hablo de la forma bonita, sino que es literal, pues esa es la tradición del otro mundo. Conociendo todo eso, Kazuki no tendría opciones de vivir, ya que si rechaza la confesión de Loomis la haría llorar, resultando el fin del mundo, y por el otro lado, si acepta la confesión, tendrá que ser su alimento. A lo que desesperado quiere idear un plan para poder zafarse de la situación, y sin querer renunciar porque le resultó demasiado difícil conseguir el empleo. Es en eso que viendo un manga se le ocurre una idea para poder solucionar lo que está pasando. A continuación, vemos a Loomis invitando al protagonista a ver una película, sabiendo que se declararía en la cita acepta para llevar a cabo el plan que tiene en mente, aunque también aprovechando que es el encargado de instruirla en este mundo, quiere enseñarle cosas sobre la cultura, así no tendría problemas a futuro si todo sale a pedir de boca. Y dicho y hecho, pasamos a la cita donde vemos que Kazuki se encuentra ya en el lugar para que seguido llegara Loomis, luciendo un atuendo casual que sorprende al prota, haciendo que por cortesía le diga que se ve linda, resultando que ella se ponga colorada. Así que dan inicio a la cita con una película, la cual Loomis sugiere una romántica, aunque acaba siendo una que la haría llorar, por lo que el prota la rechaza inmediatamente, ocasionando que la siguiente opción sea una de terror, la cual deciden ver, pero esta hace asustar tanto a Loomis que haría que ella se acerque sin previo aviso a Kazuki, para seguido abrazarlo para tranquilizarse. Y terminando la película fueron a comer y a pasar el rato, donde Loomis quedó fascinada con los dulces, aunque además Kazuki tuvo la oportunidad de mostrarle cómo es que la gente se divierte en este mundo. Ya para terminar con la cita, Loomis le pregunta qué tal estuvo la salida, y Kazuki le responde que estuvo bien, aunque piensa que se podría divertir más si no se preocupara por su vida. Y con lo anterior dicho, Loomis se alegra y empieza a tomar valor, ya que la atmósfera había cambiado, pero por el lado de Kazuki pone a prueba el plan, dando la señal a Satou. En eso Loomis empieza a confesarle sus sentimientos al prota. Sin embargo, se escucha un gran estruendo que la sorprende, deteniendo la declaración. Y esto fue ocasionado por fuegos artificiales, los cuales fueron el plan de Kazuki, por lo que el plan era lanzarlos y fingir no escuchar lo que dice Loomis. Así intentó decir su confesión algunas veces, pero no tuvo impacto, lo que hizo que Loomis se diera cuenta que no era el momento, pues tal y como pasaba en los mangas, esta situación indicaba que aún faltaban unos 100 capítulos para que le aceptara. Así que el plan de Kazuki logró tener éxito, aunque el precio a pagar fue que Satou hiciera todo ella sola. Al siguiente día, nos encontramos a Loomis, a quien no paran de lanzarle preguntas por parte de sus amigas, las cuales le cuestionan cómo le fue en la cita, a lo que responde que fue todo normal, aunque ellas esperaban más. En eso llega Kazuki al salón y Loomis lo recibe con un buenos días, seguido de su nombre. Esto hace alterar a toda la clase preguntándose cuánto habían avanzado en la salida que tuvieron. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este.
Continuando vemos que nuestro protagonista se encuentra despertando en su habitación, donde recuerda todo lo que pasó ayer en la cita con Loomis, pero esto es interrumpido repentinamente por la llegada de ella. Esto se debe a que nuestro prota siempre llega tarde a dar la clase, por lo que Loomis se decidió a despertarlo, pero esto es un problema para Kazuki, debido a que al estar solo con ella, es más probable que se quiera declarar de nuevo. Con eso pensado, los temores del prota se empiezan a aproximar, y es que Loomis, actuando de manera nerviosa, empieza a tratar de confesarse. Pero para evitar que esto suceda, rápidamente Kazuki se quita la ropa para evitarlo. Esto sorprende tanto a Loomis que decide posponer nuevamente la confesión, estando demasiado cerca, y bueno, no quedó de otra. Ahora, pasando al salón, apreciamos que Loomis cada vez se pasa más tiempo pensando en Kazuki, quedando distraída más de una vez, por lo que pasa el tiempo hasta que llega a la clase de educación física. Por lo que las chicas se van a cambiar de ropa al vestuario. Esto es aprovechado por Loomis, que se queda sola con el prota para conseguir confesarse. Aunque Kazuki trata de convencerla para que se vaya a cambiar, pero en cambio es callado por ella, al decir que se encuentran ellos dos solos en el salón. Esto hace que el prota retroceda, pero Loomis lo acorrala. Con eso hecho, ella procede a decirle su confesión de amor, pero sin previo aviso el protagonista misteriosamente desaparece de la escena. Para luego descubrir que se tiró del tercer piso del edificio para evitar la confesión. Y pues a este paso, terminaremos sin un protagonista antes de que acabe el manga. Como consecuencia de la caída, sufre algunas heridas y lo mandan a reposar a su habitación, donde se encuentra Satou, quien le da ánimos para seguir, aunque no se lo toma de buena manera el prota. En eso le comenta a Satou que le ayude, ya que Loomis ha estado muy agresiva tratándose de declarársele a cada rato que están solos, y esto hace que no puedan hacer preparativos previos para evitar la confesión. Sin embargo, los consejos que da Satou no son de ayuda. Por otra parte, Satou percibe que se acerca a alguien, que resulta ser Loomis, por lo que escapa inmediatamente del lugar dejando solo al protagonista con su enamorada. Aunque con todos los temores de que se fuera a confesar, Loomis solo vino a disculparse de la caída que sufrió el prota, ya que ella intuye que fue por su culpa. De modo que, comienza a decir que se asustó al ver el estado del prota después de la caída. Con eso dicho, Loomis se empieza a poner triste hasta el punto de casi llorar, porque el prota por poco es mandado al otro mundo en ese momento. Al ver esto, Kazuki se lanza para darle un abrazo, y de esa forma consolarla para que esto no pase a problemas mayores. Además, al escuchar que él estaría con ella hasta que se gradúe, esto ocasiona que Loomis se tranquilice. Pero vemos que también esto es una forma de evitar la confesión por parte del prota, ya que solo es cuestión de tiempo hasta que ella pierda el interés en él. Aunque mientras eso sucede, abren la puerta y resulta que son las amigas de Loomis que venían a ver la condición de Kazuki, pero se encuentran con esta situación. Pasamos a otro día donde Kazuki se encuentra ante una situación comprometedora con Loomis, pues ella se decidió a ofrecérsele, y aunque tratara de detenerla, esto solo escalaba aún más, o eso es lo que aparentaba, ya que esto solo era una fachada para poder devorárselo. Aunque para su suerte, resulta ser una pesadilla. En eso, viene Satou, que acaba asustando a Kazuki, revelándole que están en una situación peligrosa. Por lo que saca su teléfono para presentarle una grabación. A lo que pasamos unos momentos antes, donde vemos que Loomis pide ayuda a sus amigas para declararse por todos los fracasos que ha tenido. Así que empiezan a dar sugerencias de cómo ayudar a Loomis. En eso una de sus amigas comenta que puede seducirlo con su cuerpo, aunque esto es malentendido por todas. Pero aclarando esto, resulta que se refería a tratar de besarlo. Con eso dicho, Loomis se decide a hacerlo. Por otro lado, el prota y Satou planean una forma de evitar esta situación, decidiendo usar la sala de transmisiones, para así hacer una gran interferencia que a la hora de que Loomis se declare el protagonista no pueda escucharla. Aunque todo esto se ve difícil de lograr, porque descubrieron que Satou se ha estado infiltrando al instituto, dando paso a que piensen que es un peligro. En consecuencia, la directora sugiere repartir una alarma personal a cada estudiante para evitar posibles peligros. Acatando la sugerencia de la directora, Kazuki reparte a sus alumnas las alarmas personales, pero en el momento de que le den la alarma personal a Loomis, saca una suya que le dio su madre antes de venir a la Tierra. Loomis nos explica que desconoce sus especificaciones, pero lo que asegura es que, si la usa, hace que el agresor sea mandado al otro mundo de manera muy dolorosa. Pero a pesar de que ella ya tiene una alarma, Kazuki le dice que le preocupa su seguridad, aunque en el fondo está más preocupado por el agresor, pero omitiendo eso, Loomis se avergüenza, y sin más toma la alarma.
Pasamos a la cancha, donde vemos que Loomis no es buena en los deportes, porque nuevamente recibe el balón en su rostro. No obstante, ella se excusa con que es por falta de práctica, ya que en el otro mundo no existen esos deportes. Pero debido a que el balón se fue demasiado lejos, es mandada a que vaya por él. A lo que por el trayecto escucha una conversación entre unas chicas, las cuales hablan sobre ella, empezando a decir cosas desagradables, pero lo que más llegaría a afectarle es el comentario del por qué sigue en esa escuela. Esto es escuchado por Kazuki y las demás chicas de su clase, por lo que enfrentan a la que dijo ese comentario, pero a pesar de eso la chica sigue diciendo que Loomis es peligrosa, pues ya ocasionó un gran problema la otra vez que no se contuvo a la hora de jugar voleibol. Al escuchar todo eso Loomis huye de todos. Esto alarma a Kazuki, y les dice a las demás que sigan con la clase mientras él va a buscarla. Por lo que sin demora Kazuki la encuentra en los vestuarios. En este punto vemos que Loomis tiene una inseguridad con ella misma, ya que no quiere que las personas le tengan miedo. Pero el prota le dice que solucionará todo lo que tenga que ver con ella, y que las chicas de su salón la aprecian demasiado ya que la conocen. Pero Loomis quiere saber si él la aprecia tanto como las demás chicas, por lo que el prota responde que es una de sus estudiantes favoritas, haciendo que ella se sienta más segura. Así que con todo arreglado, ellos se preparan para regresar con las demás, pero vemos que todas ellas llegaron al vestuario, ya que terminó la hora de la clase. Esto hace que Loomis se esconda con el prota en una taquilla para evitar ser vistos. Pero la situación sube de tono, porque Loomis no se ha rendido con el beso. No obstante, antes de que ocurriera este escenario Kazuki llamó a Satou, para prevenir una posible confesión y aplicar el plan de sabotear el sistema de altavoces de la escuela. Por lo que ella se dirige a la sala de transmisiones, intentando no ser descubierta. Así que entra con éxito a la sala, aunque a pesar de eso, se encuentra con un miembro del comité de transmisiones. La chica al ver a Satou recuerda las características del intruso que comentaron a la hora de advertirles que tuvieran cuidado, y decide informar a las autoridades que se encuentra en ese sitio, pero antes de que lo hiciera, Satou la detiene noqueándola. Aunque regresando a la situación de Kazuki, Loomis está por besarlo, pero en realidad no sucede nada porque ella empieza a tener vergüenza, por lo que quiere que Kazuki tome la iniciativa para que la bese, aunque nuestro protagonista no quiere que esa situación suceda. En cambio con Satou, ya casi tiene todo listo para ejecutar el plan para que se reproduzca constantemente un sonido molesto. Sin embargo la chica del comité de transmisión se despierta, y no queriendo que se use su lugar sagrado de esa forma, se pone a tú por tú con Satou para detenerla. Por lo que al ver que no tiene opciones, decide enfrentarse de nuevo a la chica. Por otro lado, Kazuki no tiene tiempo ya que está al límite, pero en eso Loomis intenta actuar más seductora para que avance la situación. Esto hace que Kazuki se desespere y tenga que decidir qué debe hacer. Pues cansado de seguir evitándola, se pregunta si debería de besarla. En eso piensa las consecuencias y cómo llegaría a actuar para tratar de alejarla, pues si es para salvar el mundo, un beso es la mejor opción, ya que en estos días, no significan mucho. Pero reacciona de ese trance y decide evitar el beso pase lo que pase. Tratando de encontrar alguna forma de impedir que se dé la situación, Kazuki recuerda que Loomis tiene una alarma personal. Entonces decide intentar usarla, por lo que le pide a Loomis que cierre los ojos y aprovechando la oportunidad, enciende la alarma. En eso, vemos que se ha formado un círculo mágico en el patio de la escuela, alterando a todas las chicas, y del círculo mágico sale un gran rayo que hace estremecer todo el sitio. En consecuencia, la situación del beso es evitada. Aunque la alarma que usó Kazuki era la equivocada, siendo esta la de la madre de Loomis, esto hace que nuestro prota se quede impactado porque como podemos recordar, si se activaba la alarma el agresor sería mandado al otro mundo de una manera muy dolorosa. Esto desconcierta al prota, diciendo qué pasará con él, ya que la alarma se activó, y si también tiene que ver algo con el sonido que se escuchó hace unos momentos, pero Loomis no sabe qué está pasando, hasta que vemos que recuerda algo no muy agradable en relación con su madre. Pasamos al patio, donde las chicas observan que hay una figura de alguien donde cayó el rayo. Siendo la figura de ni más ni menos que la gran señora demonio. En eso, vemos que todo este escándalo llamó la atención de todas las estudiantes, y entre ellas se encuentran las amigas de Loomis, la cual una de ellas al ver que se trata de la mismísima señora demonio, empieza a hablar de los logros que ha hecho, como que derrotó a los 108 reencarnados sin el más mínimo esfuerzo. Pero dejando eso de lado, creen que vino a ver cómo le está yendo a Loomis en su nueva escuela, pero la actitud que da,
deja ver que quiere acabar con todos los que se encuentran en ese sitio, ya que ella cree que su hija está en peligro en alguna parte de la escuela. Por lo que empieza a preguntar en dónde se encuentra Loomis, y si no respondían destruiría la Tierra. Pero por otro lado vemos a Satou que abandonó el plan de Kazuki, y se encontraba preparándose para acabar con la gran señora demonio, ya que es un peligro mayor para la Tierra, y aunque tenga una B en el curso de disparos, ella no podría fallar desde esa distancia para erradicar al objetivo. Por lo que sin más retraso, dispara hacia la señora demonio, pero ella percibe esa acción y bloquea el ataque sorpresa de Satou. A todo eso la señora demonio prepara un rápido contraataque e impacta ocasionando una explosión en el edificio. Esto hace que algunas estudiantes se asusten y se pregunten qué está pasando, aunque por otro lado algunas se emocionan. A pesar de esa gran explosión, resulta que Satou logró sobrevivir por muy poco. No obstante, la señora demonio se encuentra más irritada, ya que no le han dicho dónde se encuentra Loomis, por lo que se decide a destruir el mundo para encontrarla. Entonces invoca una criatura atroz para comenzar esta devastación. Continuando en donde lo dejamos, es en ese instante que antes de que las cosas pasaran a ser irreversibles, Loomis aparece, diciéndole a su madre que se detenga, ya que lo de la alarma fue un error y no ha tenido ningún problema. Y al ver a su hija, la señora demonio se lanza a darle un abrazo, y yo solo digo que envidia. Lo cual aquí nos damos cuenta lo sobreprotectora que puede llegar a ser, pues a pesar de la catástrofe que se avecinaba, el problema queda arreglado en un 2x3. Donde Loomis empezaría a pedir perdón por el comportamiento de su madre, ya que cuando el problema la involucra a ella, la señora demonio no puede evitar destruir a los insectos por su hija. En ese momento llega Kazuki algo tarde para ver qué está sucediendo, y le dicen que la madre de Loomis vino a verla. No obstante, en ese momento la señora demonio percibió entre la multitud la presencia de un hombre. Esta visión provocó en ella tal enojo que el ambiente, que apenas comenzaba a recobrar un tono amigable, cambió de forma abrupta. Su voz se alzó en medio de todos, cuestionando en voz alta la razón por la cual un hombre se encontraba en aquella escuela. Entonces todos miran a Kazuki, poniéndolo nervioso, a lo que decide presentarse con la madre de Loomis, mencionándole que es un profesor de esta escuela y además también está a cargo de su hija. Con eso último dicho, la madre de Loomis se altera y empieza a decir prejuicios sobre que un hombre no debería estar en un instituto solo para chicas y que lo mejor sería que fuera una profesora. También aquí se nos dice que la principal razón por la que le permitió a Loomis ingresar al instituto es para alejarla de los hombres. Por lo tanto, al estar Kazuki en esa escuela y como también es el encargado de la clase, esto hace que su madre no dude en eliminar su existencia para que su hija pueda estar apartada de los hombres. Pero en consecuencia, Loomis no dejará que nada malo le pase a Kazuki, así que detiene a su madre para que las cosas no escalen. Aunque por esa acción su madre le recuerda que los hombres siempre hacen llorar a las mujeres, y por eso se deshará de él para que no llegue a ese punto. A pesar de eso dicho, Loomis no dejará que tenga ese final Kazuki, porque él es diferente y no la haría llorar por nada del mundo, entre muchas comillas. Pero al decir eso Kazuki y la madre de Loomis quedan impactados, aunque más esta última porque Loomis mencionó el nombre de Kazuki. Esto alerta más a la señora demonio, por lo que le dice a Loomis si apostaría su vida a que Kazuki no la haría llorar. Y Loomis sin dudarlo dice que lo haría. Con eso dicho la señora demonio hará una prueba para ver si Kazuki es de confianza, y si llega a pasarla dejará estudiar a su hija en esa escuela, pero si pasa lo contrario, la vida de nuestro prota acabará. Y con eso dicho damos comienzo a la prueba. Pasamos repentinamente con Kazuki que se encuentra en un salón de clases con una de sus estudiantes. Pero todo esto desubica por completo a nuestro protagonista, ya que se encontraba en el patio a punto de jugarse la vida con la gran señora demonio. A pesar de eso, la chica que por cierto se llama Sera, le quita esas preguntas de la mente, mencionando que él la llamó para tomar clases de salud y educación física. Aunque surgen más preguntas de lo que pasa en ese momento, por lo que intenta pensar algunas posibles razones de su situación y concluye que puede estar durmiendo. A lo que intenta despertarse, pero es interrumpido nuevamente por ella que quiere irse lo antes posible de la clase, por lo que procede a seducirlo. Sin embargo, Kazuki tardó en reaccionar debido a la confusión en la que ya se encontraba. Y alterado, le pidió que no hiciera ese tipo de bromas, pero ella lo interpretó como un desafío y llevó la situación aún más lejos, comenzando a quitarse algunas prendas, lo que dejó aún más desconcertado a Kazuki.
En ese momento, aparecieron otras dos de sus estudiantes, Tokuda y Haga, quienes por si no se han dado cuenta ellas tres son las amigas que Loomis hizo. Aunque desde la perspectiva del prota, este momento podía ser malinterpretado, pues él ni siquiera hizo nada y ahora se encuentra en una situación comprometedora, por lo que asumió de inmediato que su reputación estaba completamente arruinada. No obstante, Tokuda reclamó que no era justo que ellas no participaran en la clase de salud y educación física. Y sin previo aviso, tanto ella como Haga comenzaron a quitarse algunas prendas, uniéndose a Sera en un intento por seducir a Kazuki. A pesar de su confusión, Kazuki logró recuperar el control de sus pensamientos y, con firmeza, las reprendió. Aclaró que no caería en la tentación, ya que su interés amoroso estaba centrado en una mujer adulta. Con esas palabras, el entorno cambió por completo. Ahora, Kazuki se encontraba en una habitación de hotel, donde frente a él aparecería Satou, quien sin más demora, también ella comenzó a seducirlo, afirmando con picardía que había obtenido una A en un curso de habilidades sensuales. Así que Satou se preparó para continuar con su avance, pero en ese momento Kazuki recordó las palabras de la madre de Loomis, quien había mencionado que él sería sometido a una prueba. Al unir los acontecimientos recientes, comprendió que todo formaba parte de la dichosa prueba para determinar si era alguien que podía representar una amenaza para Loomis, especialmente en lo que respecta a su conducta con las mujeres. Con ese razonamiento, llegó a la conclusión de que todo lo que había vivido hasta ese momento, incluyendo a Satou y a las demás chicas, no era más que una ilusión provocada por magia. Al pronunciar esa deducción en voz alta, el entorno comenzó a desvanecerse, revelando un espacio oscuro y vacío. Allí lo esperaba la gran señora demonio, lista para confrontarlo. Por lo que teniéndola delante, lo primero que hizo la gran señora demonio al ver a Kazuki fue felicitarlo. Afirmó que había superado las ilusiones, algo que muy pocos lograban, incluso sabiendo que no eran reales. Lo que para ella menciona que su fuerza de voluntad es digna de reconocimiento. Sin embargo, Kazuki ya estaba harto de la prueba y pidió que todo terminara de una vez, deseando regresar a la realidad. Fue entonces cuando la gran señora demonio se puso de pie y, de manera inesperada, le confesó que le gustaba, dejando a Kazuki completamente descolocado. Explicó que su interés se debía a la extraordinaria fuerza de voluntad que había demostrado, superior incluso a la de los 108 reencarnados con los que se había enfrentado en el pasado. Por esa razón, le propuso convertirse en su amante. Esto deja sin palabras a Kazuki, en eso cree que aún está usando ilusiones para que caiga en su trampa, pero esta no es una ilusión. Así que la gran señora demonio le dice nuevamente su declaración, pero a pesar de lo que dijo Kazuki no acepta, ya que sabe que todo esto lo hace porque quiere alejarlo de Loomis a cualquier precio. Por lo que firme en su convicción, reveló a la gran señora demonio que sabía que Loomis estaba enamorada de él. Explicó que, precisamente por eso, evitaría cualquier confesión amorosa hasta que ella pudiera graduarse con una sonrisa, sin cargar con emociones que pudieran interferir, enfatizando que no la haría derramar ni una lágrima. Al escuchar esto, la gran señora demonio pronunció el nombre de Kazuki con creciente molestia. Su enojo aumentaba poco a poco, ya que aquella información le era completamente desconocida. Por un momento, la tensión fue tal que parecía que Kazuki había cometido un error imprudente. Por lo que nos preguntaríamos si este podría ser el fin de nuestro protagonista. Pero resulta que la reina demonio solo le dio una probadita. Y con eso hecho, lo regresa a la realidad. Donde al volver la primera que lo recibe es Loomis, quien le pregunta si se encuentra bien, aunque Kazuki todavía no está recuperado por todo lo sucedido, entonces Loomis le pregunta a su madre sobre qué le hizo, y ella solo responde que lo probó, y de muchas maneras. Con eso dicho, la gran señora demonio se dispone a regresar al otro mundo, despidiéndose de su hija, no sin antes decirle que Kazuki tiene un buen sabor. Esto termina por desconcertar a todos, y debido a eso, Loomis le pregunta a Kazuki si sabe a lo que se refiere, y pensándolo un poco deduce que ahora él es el objetivo de la gran señora demonio. Conociendo eso, el prota no puede evitar lamentarse por su situación, pues ahora tiene que cuidar a Loomis de que no llore, o si no su madre sabría que él fue el responsable, haciendo que todos lo culpen por comenzar el fin del mundo. Pasamos a un nuevo día donde esta vez Loomis intenta confesarse a Kazuki por medio de una carta de amor. Con esto dicho empezamos fuerte, ya que al haber entregado la carta es como si ya se hubiera confesado.
Y Kazuki no tiene manera de evitar esta acción porque solo ha estado teniendo planes de cómo evitar la confesión si lo hace de forma directa, por lo que ahora no sabe qué hacer en esta situación. Aunque el prota es interrumpido por la directora, preguntando cómo se encuentra la estudiante transferida, a lo que Kazuki algo nervioso dice que le va bien, pero la directora no vino solo a conversar sobre Loomis, sino que también tiene otro asunto que atender con él. Es de ese modo que se nos omite de que hablaron, lo cual pasaríamos directamente al salón de clases. Allí, Loomis le preguntó si ya había leído la carta, pero Kazuki, aún decidido a evitar ese tema, desvió la conversación mencionando el motivo por el cual la directora lo había llamado. Así que aprovechando eso, informó que se integraría una nueva estudiante al grupo, siendo lo más sorprendente que también provenía del otro mundo. Sin más preámbulos, fue presentada ante la clase. Su nombre es Kuroa Bloodbrain, una joven perteneciente a la raza de los elfos. Al igual que ocurrió con Loomis en su llegada, las estudiantes se exaltaron al ver lo linda que es. Se explicó además que Kuroa había sido seleccionada para el intercambio interdimensional gracias a sus sobresalientes calificaciones. Ante la emoción general, Kazuki pidió a sus estudiantes, especialmente a las amigas de Loomis, que no fueran una mala influencia para la recién llegada. En eso se nos hace ver que a pesar de que la región gobernada por la Gran Señora Demonio está habitada en su mayoría por elfos, Loomis no parecía conocer a la nueva. Sin embargo, en cuanto Kuroa la vio, se inclinó profundamente ante ella como muestra de respeto, reconociéndola como la princesa del otro mundo. Este gesto sorprendió a todas las estudiantes, quienes no imaginaban que Loomis fuera tratada como una figura de la realeza en su mundo. Intrigadas, comenzaron a acercarse con actitud burlona, molestándola por su estatus. De pronto, Kuroa intervino con firmeza, exigiendo que dejaran de molestar a Loomis. Y sin dar tiempo a reacción, invocó una espada mágica y la apuntó hacia una de las amigas de Loomis que se había atrevido a provocarla. Loomis, incómoda por la situación, le pidió a Kuroa que no actuara de esa manera, asegurando que no era necesario un castigo. Incluso se disculpó en su lugar por lo ocurrido. Sin embargo, Kuroa no compartía esa visión. Con tono serio, explicó que Loomis se encontraba en la primera línea de sucesión al trono, y que por ello ninguna raza inferior debía interponerse en su camino, lo cual ante tal declaración, junto con la actitud firme y amenazante, dejó a todos impactados con esa demencial personalidad. Transcurren los días, y nos ubicamos en uno donde por los pasillos de la escuela, Loomis caminaba junto a Kazuki, visiblemente molesta por el comportamiento de Kuroa. Se quejaba de la forma en que la elfa había vuelto a intimidar a las demás estudiantes del salón, y expresaba su preocupación por si todas volvían a tenerle miedo solo por la culpa de la nueva, algo que podría terminar haciéndola llorar. Ante esa posibilidad, Kazuki sentía cómo se le sumaba un nuevo problema al cúmulo de preocupaciones que ya lo acompañaban. Por esa razón, empezó a idear alguna solución. Sin embargo, fue interrumpido por Loomis, quien agobiada, propuso que enviaran de regreso a Kuroa al otro mundo. Pero aquello no era viable. Kuroa era una excelente estudiante y su desempeño académico no justificaba su expulsión. Por lo tanto, Kazuki optó por primero hablar personalmente con ella. Pero en eso, el tema cambió bruscamente cuando Loomis le preguntó si ya había leído la carta que le había entregado. Kazuki quedó sin palabras, e intentó evadirla diciendo que la leería en su tiempo libre, antes de escapar literalmente de la conversación. Así que la escena se trasladó a la habitación de Kazuki, donde éste se encontraba de nuevo con Satou. Allí, Kazuki le explicó todo lo sucedido respecto a la carta de amor de Loomis. Satou le sugirió que la leyera cuanto antes, para poder decidir cómo manejar la situación, pero Kazuki aún no quería abrirla por todo lo que conllevaba, así que mejor dejaron el tema de lado. Es entonces que mejor pasaron a discutir acerca de Kuroa, pues hasta el momento no se había presentado ningún problema académico con ella. De hecho, había sobresalido en todas las materias, posicionándose como la mejor del grupo. No obstante, su actitud sobreprotectora hacia Loomis no había cambiado en absoluto, ya que cada vez que alguna chica intentaba acercarse a la princesa del otro mundo, Kuroa desenfundaba su espada con tal de alejarlas. Esto no le parece a Kazuki, a lo que Satou nos menciona que la raza de los elfos siempre ha sido así de aguerrida, dándonos un dato de que en la guerra de unificación del otro mundo los elfos fueron los últimos en caer frente a la Gran Señora Demonio. Por lo que conociendo eso, Kazuki quiere corregirla para que pueda convivir con las demás chicas sin que llegue a molestar a Loomis.
Pero la conversación es interrumpida porque alguien ha tocado la puerta, siendo ni más ni menos que Kuroa. Esto le parece oportuno a Kazuki, a lo que decide hablar con ella como también ella tiene asuntos que tratar con él. Por lo tanto, con un objetivo claro, seriamente el prota la confronta sobre su comportamiento. Lo primero que le pidió fue que dejara de usar su espada dentro del colegio, ya que estaba asustando a todas las chicas de la clase. Sin embargo, Kuroa no mostró señales de arrepentimiento, por el contrario, parecía completamente consciente de sus actos. Con total frialdad, explicó que lo hizo únicamente para verificar si Loomis contaba con algún guardián o escolta, concluyendo que no había nadie. Esa respuesta desconcertó por completo a Kazuki, quien no lograba entender el motivo detrás de aquella necesidad de confirmación. Lo que no ayudaba de nada esta aura siniestra que había tomado, fue entonces cuando, sin rodeos, Kuroe reveló que sabía perfectamente que Loomis estaba enamorada de él. Había sido testigo del comportamiento de la princesa cada vez que se encontraba cerca de él y no necesitaba más pruebas para estar segura. La confesión lo tomó por sorpresa, y sin poder evitarlo, preguntó si ese era el asunto importante por el cual quería hablar con él. Pero no obtuvo respuesta. En cambio, Kuroa simplemente dijo que lo verdaderamente importante estaba por suceder, ya que en ese instante, activó un hechizo que sumió a Kazuki en un profundo sueño. Aunque desde las sombras, Satou había estado observando toda la escena. Al ver que Kuroa utilizaba magia de manera ofensiva, violando así las reglas impuestas entre los mundos, se preparó inmediatamente para intervenir, pues aquella acción era considerada como una amenaza, y no podía permitirlo. No obstante, los sentidos agudos de Kuroa detectaron su presencia sin dificultad. Con voz firme, exigió que saliera de su escondite. Satou no tuvo más remedio que obedecerla. Y lista para enfrentarse a Kuroa, sacó un bastón. Pero sin embargo, la elfa no parecía intimidada. Lo que sin mostrar emoción alguna, invocó una lluvia de espadas mágicas, haciendo que tal poder tomara por sorpresa a Satou, marcando así el inicio de una confrontación donde ya había una clara ganadora. Pasan unos minutos y vemos que Kazuki se despertó en una aula vacía sin posibilidad de moverse. Es en eso que al mirar al frente se encuentra con Kuroa, quien una vez vio que se despertó sin perder el tiempo lo amenazaría con su espada, declarando que a partir de ese momento se ha convertido en su rehén. Siendo su objetivo utilizarlo como cebo para atraer a Loomis, como parte de un plan mayor, revelando de esa manera que desea vengarse de la gran señora demonio en nombre de su raza. Consciente de los lazos que unían a Kazuki con la princesa, estaba segura de que su presencia forzaría a que cayera en su trampa. Tal como esperaba, Loomis apareció poco después. Había recibido una nota que amenazaba con acabar con la vida de Kazuki si no acudía sola. Es entonces que, teniendo a todos los involucrados, Kuroa reveló la razón detrás de sus acciones. Afirmó que los elfos habían perdido el orgullo, obligados a aceptar una paz impuesta que les arrebató su esencia como raza. Su objetivo era restaurar ese honor perdido, y para lograrlo debía enfrentar directamente a la gran señora demonio. Con ese fin, el plan consistía en utilizar a Loomis como segunda rehén, convencida de que ella representaba la mayor debilidad de la reina demonio. Sin embargo, Loomis no estaba dispuesta a seguirle el juego, por lo que inmediatamente liberó parte de su poder, dispuesta a poner fin al intento de venganza. Pero Kuroa había tomado precauciones, pues al tener a Kazuki como rehén, contaba con una forma de controlarla, y es que sabía de sus sentimientos y pretendía usarlos como ventaja. Incluso intentó hacer pública esa verdad, pero fue interrumpida por el grito de Loomis, que trató de evitar que Kazuki escuchara. Así que ante la negativa de someterse, Kuroa mostró parte de su poder como advertencia. Sin embargo, la amenaza no causó el efecto deseado. Loomis no se mostró intimidada y llegó a menospreciar su poder, comparándolo con la insignificancia de un mosquito. Pero aquella provocación no quedó sin consecuencias. Sin previo aviso, una de las espadas invocadas por Kuroa se precipitó hacia Loomis, atravesando su cuerpo y causándole daño. La situación escaló rápidamente, haciendo que Kuroa se planteara con que si no iba a obedecerla y quedarse a su merced, entonces la mejor opción que puede hacer en esos momentos es torturarla, pues pretendía hacerla sufrir hasta que por fin apareciera la gran señora demonio. Finalizando así la segunda parte de este resumen del manga. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos.
Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.